¿Qué tal, damas y caballeros? Yo soy Emil Klein y hoy vamos a hablar de Guacamaya Leaks. ¡Empezamos! Guacamaya Leaks. ¿Quiénes son los hackers Guacamaya? El grupo que habría accedido a información sobre las fuerzas militares colombianas. Guacamaya es un grupo de activistas centroamericanos que se definen como la naturaleza. A principios del mes de septiembre se reportó que ocurrió un hackeo masivo dentro de las fuerzas militares de Colombia. De acuerdo con lo que se reportó, fueron cerca de 400,000 correos los que fueron interceptados, según se destacó por un grupo de hackers denominado como los Guacamaya. Además de las autoridades nacionales, también se vieron afectados los integrantes de las Fuerzas Aéreas y la Armada de Chile. En medio de la coyuntura, se ha conocido detalles de quienes están detrás de esta agrupación criminal. Tal y como se conoce, el Grupo Guacamaya, un grupo de activistas centroamericanos que se define como la naturaleza, de acuerdo con Carlos Loret de Mola, a quien compartieron los numerosos documentos. Se trata de un grupo cuyo principal objetivo fue revelar información de aquellas fuerzas armadas. El grupo informático sostuvo que filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, El Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones. Lo que quieran decir con eso. Son millones de correos electrónicos y documentos militares de México los que han quedado expuestos. El grupo de hackers, autodenominado Guacamaya, asegura que se infiltró en un servidor de la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, y extrajo 6 terabytes de información interna y confidencial. Eso es aproximadamente el triple de información que la divulgada en los Pandora Papers, que expusieron secretos financieros mundiales de 2021. En el caso de la SEDENA, se trata de información militar recopilada a lo largo de la última década, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia que nunca antes se había hecho público en México. Por la alta sensibilidad y detalles de su contenido, aseguran quienes han tenido acceso a la información, tiene el potencial de generar graves problemas a la seguridad pública y a los gobiernos si los documentos caen en manos equivocadas. Guacamaya ha compartido con algunos periodistas archivos de gran tamaño con millones de documentos electrónicos y digitalizaciones. Pero, ¿quiénes son estos periodistas y por qué comparten esta información con ellos? Hace poco, El Faro se quejó que el gobierno de El Salvador había utilizado el programa Pegasus para interceptar celulares de ciertos periodistas. Qué casualidad que los mismos del Faro han sido el primer medio en aceptar la recepción de información por parte de Guacamaya y compartir información sobre el traslado de líderes de pandillas a distintos hospitales privados del país, supuestamente para reunirse con Osiris Luna. Revelaciones del hackeo masivo que sufrió el Ejército de México. Mucha información y desordenada, navegar en los documentos no es sencillo. Quienes han tenido acceso explican que son millones de correos electrónicos. Son documentos escaneados que no están ordenados, pues es una mezcla de buzones de la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de México. Están las comunicaciones desde el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, hasta las más básicas oficinas operativas del Ejército. El buzón personal del correo del general Luis Crescencio Sandoval está entre los documentos hackeados, aseguran los periodistas. La mayoría de correos solamente tienen el título, pero son claves militares, son indescifrables, a menos que tengas un manual de claves. Entonces, la única manera de buscar información es por fechas, explica Escorcia. Expertos señalan que se ve muy veraz la información por el nivel de detalle que tiene, pero periodísticamente requiere mucho tiempo analizarla. Se tienen que reconstruir muchas cosas, porque un documento per se no te da toda la historia. Es una pista. A finales de septiembre, Guacamaya dio acceso a los documentos y desde entonces el análisis de varios periodistas y medios de comunicación ha podido exhibir varias revelaciones. La salud y seguridad de AMLO. El seguimiento detallado de personas también alcanza al presidente López Obrador. Las filtraciones de Guacamaya se dieron a conocer en la prensa la semana pasada con la salud del presidente como tema principal, pues documentos del ejército muestran que el mandatario tuvo que someterse a un cateterismo de emergencia en enero pasado debido a sus problemas cardíacos. La información muestra que la SEDENA recopila minuciosamente no solo la salud y visitas médicas del presidente, sino minuto a minuto todas sus actividades, reuniones, conversaciones, traslados, giras por el país y vacaciones. Ahora, hablando de hackers y Mr. Robot, recordemos que ciertos diputados y periodistas fueron atacados con un software, o mejor dicho, malware, llamado
Pegasus o Pegasus. ¿Qué es Pegasus? El software de espionaje Pegasus, creado por la compañía israelí NSO, ha causado un terremoto en la política española después de que un informe de la organización canadiense Citizen Lab revelara que se había utilizado para hackear los móviles de al menos 65 políticos y activistas de Cataluña y País Vasco, e incluso el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta herramienta, sin embargo, no es la única de su tipo, sino que forma parte de una categoría de aplicaciones y programas maliciosos conocidos como spyware, software de espionaje, que de hecho están esparcidos tanto en sector defensa como en el mundo criminal e incluso entre las empresas y los ciudadanos comunes. Según Palo Alto Networks, la empresa de ciberseguridad más grande del mundo, el spyware es un tipo de software malicioso, malware en inglés, que recopila y comparte información de un ordenador o red sin el consentimiento del usuario. Puede llegar a los dispositivos e instalarse sin consentimiento, como parte de un paquete de software genuino o a través de anuncios engañosos, sitios web, vínculos, correos electrónicos, mensajes o conexiones directas para compartir archivos. Algunos de estos programas incluso pueden permitir acceso a la geolocalización y a los micrófonos o cámaras de los móviles y computadoras. Ok, damas y caballeros, no nos vayamos muy lejos porque eso es precisamente lo que es Facebook, Instagram y casi todas las redes sociales que tenemos en nuestros teléfonos. ¿O acaso no te ha pasado que estás hablando de algo y de repente te empieza a salir anuncios sobre lo que estás hablando? Solamente recuerdo que la oposición se quejaba del archivo Wallet y le metía miedo a la población cuando en realidad todos los que tenemos un celular, y digo absolutamente todos, hemos compartido nuestra vida con las redes sociales, que no van directamente al gobierno. Tendría que ser un video de 365 días de duración para explicarles sobre los distintos servidores que hay distribuidos por todo el mundo y el tipo de información que guardan. Seguimos con El Faro y nos dice: es preocupante cómo reaccionó el gobierno de El Salvador tras las revelaciones de Pegasus. El jueves 10 de febrero del 2022, El Faro publica una nota sobre un posible proyecto de espionaje por parte del gobierno salvadoreño. Hace un mes, una investigación conjunta con Access Now, otra organización que vela por derechos digitales, concluyó que 35 personas fueron intervenidas en El Salvador por Pegasus, de las que 22 son miembros de El Faro. A un mes de esa publicación, Scott Railton enumera los problemas que ha detectado luego de confirmarse que existe un sistema activo de Pegasus en El Salvador. Sobre todo, no ve un interés de parte del gobierno salvadoreño en esclarecer los hechos. Si el gobierno no lo hizo, tienen que investigar. Si ellos lo hicieron, deberían ser investigados, sostiene. Es preocupante el hecho de que no vemos fuertes señales de ninguna de las dos cosas. Contrasta el caso de El Salvador con el de Polonia, donde en 2021 detectaron el uso de Pegasus contra 5 miembros de la oposición y activistas. En ese país, dice Scott Railton, se ha abierto una investigación en el Congreso y se han tomado testimonios de las víctimas e incluso de expertos como él. En noviembre, la empresa estadounidense Apple incluyó a 11 empleados de la embajada estadounidense en Uganda en una serie de correos a usuarios por todo el mundo que advertían la posibilidad de haber sido espiados por Pegasus. En la misma fecha, la empresa también informó a 14 miembros de El Faro que su iPhone podría ser blanco de atacantes, patrocinado por un estado. Para ese día, El Faro ya llevaba 2 meses de trabajar en los análisis Citizen Lab y Access Now, y sus miembros ya habían sido advertidos de que estaban intervenidos con Pegasus. El mismo día de las notificaciones a El Faro, Apple demandó a NSO Group en Estados Unidos por explotar sus sistemas operativos para vigilar a sus usuarios. Al menos 4 diputados del oficialismo dijeron haber recibido el correo de Apple en un esfuerzo de desvirtuar que se tratase de un ataque gubernamental. Sin embargo, Scott Railton sostiene: es una práctica común que los autócratas monitoreen a sus aliados y amigos. A esto añade que a menudo encuentran evidencia de autoataques en torno a alianzas y disputas internas de los partidos y hasta para seguirle el rastro a negociaciones. Abrimos un paréntesis. Y es aquí donde viene mi análisis. Si estos diputados y reporteros del Faro recibieron una notificación por parte de Apple que se había vulnerado la seguridad de sus celulares, ¿por qué simplemente no compraron un nuevo celular y dejaron de usar el que fue interceptado? A lo mejor sí. Ok. Ya oí todas las puteadas. Número 2.
Si el gobierno inyectó dicho malware a los celulares de dicha gente, ¿por qué es que en vez de encontrar información comprometedora de estas personas, fue el gobierno el que terminó siendo hackeado y encontraron información sobre los líderes de pandillas y confirmaron que hubo un pacto entre gobierno y pandillas en el gobierno de Nayib Bukele? ¡Qué casualidad! Que de todos los medios de comunicación es precisamente El Faro el que obtuvo acceso a toda esta información y no el Diario de Hoy o la prensa gráfica. De todo esto podemos concluir con algo muy cierto. Se han apresado a más de 60,000 pandilleros desde que empezó el régimen de excepción. Sin embargo, con todo lo que está sucediendo con respecto a ciberseguridad, podemos decir que el crimen ha mutado y hoy ya no será necesario asaltar a punta de pistola, no será necesario enviar a un palabrero para exigir dinero, sino que toda la información que tengamos en nuestras computadoras, nuestros celulares, será vulnerada por estos hackers y nos dejarán en la calle, literalmente. ¿Qué tal eso del archivo wallet? El experimento de adoptar Bitcoin como moneda de uso legal es grandiosa. A pesar de la volatilidad y fluctuaciones diarias, Bitcoin ha demostrado ser muchísimo mejor que el oro. Basta con ver las gráficas de los últimos 9 años para darse cuenta que el crecimiento del valor del activo ha sido impresionantemente alto, llegando a sobrepasar el 700% o incluso más. Veamos las gráficas. Enero de 2009. A marzo de 2010, Bitcoin no tenía valor alguno y los usuarios eran principalmente fans de criptografía que enviaban Bitcoins como un pasatiempo de poco a ningún valor. 8 de julio de 2011, tuvo un valor de $31 y este fue el máximo de la primera burbuja, seguida por la primera caída de precio. 11 de abril de 2013, llegó a valer $266. Máximo de un rally de precios, con el valor creciendo diariamente a 5 o 10%. Noviembre de 2013, $350 a $1,242, lo que representó su all-time high, es decir, su valor máximo desde su creación, no pudiendo sobrepasar este monto sino hasta abril de 2017, cuando llegó a $1,210 y $1,250. Pero entre mayo y junio del 2017, el precio alcanzó su máximo en la historia de Bitcoin, tocando $3,000 el 12 de junio y oscilando alrededor de los $2,500 desde entonces. El 28 de julio del 2017, el precio es de $2,747. El 2 de noviembre de 2017 llegó a $7,000. El precio supera por primera vez la barrera de los $7,000. 15 de diciembre de 2017 llegó a $17,900. Para el 5 de febrero de 2018, Bitcoin tuvo un desplome y llegó a los 6,200. Si la oposición hubiese sabido de Bitcoin en ese momento, habría dicho que Bitcoin iba a desaparecer, incluso bajando aún más el 7 de diciembre de 2018, llegando a los $3,300. Sin embargo, el 21 de octubre del 2021 llegó a los $66,000 y alcanza su máximo histórico, superando la barrera de los $65,000. Es decir, les menciono la trayectoria desde el año 2009, con fluctuaciones orgánicas que le han hecho bajar de precio. Eso es lo normal, pero es así como funciona el mercado y necesitaría mucho más tiempo para explicarles sobre SP500, Dow Jones, el mercado europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual, a diferencia que Bitcoin tiene mucho más valor y no se puede esperar una ganancia enorme en corto tiempo. Pero la gran pregunta es, ¿qué tan segura está esa inversión? Es decir, era de esperarse que siendo El Salvador el primer país en adoptar dicha moneda, tendría que ser hackeado, incluso perder toda esa inversión o gran parte de ello con la ayuda de este grupo de hackers y la oposición, por supuesto. Y por supuesto que el gobierno no dejaría dicha inversión a la deriva, ya que existen llaves físicas que protegen este tipo de activos. No sé si sonaré un poco ingenuo, ya que existirán mejores herramientas que Ledger para proteger la inversión, pero sí les puedo asegurar que El Salvador no tiene esa inversión en una cartera común y corriente donde le puedan cerrar por falta de liquidez y terminen haciendo un corralito. Estoy plenamente seguro que El Salvador cuenta con herramientas necesarias para evitar este tipo de ataques.
Sin embargo, los salvadoreños aún no cuentan con este tipo de herramientas, es decir, somos pocos los que hemos estudiado a fondo el criptouniverso y hemos previsto los posibles ataques. En conclusión, la población necesita educación. Me salió en verso y sin mucho esfuerzo. Pero lo que sí requerirá un esfuerzo épico será educar a quienes creen en el proyecto Bitcoin. Incluso, debemos esperar que cuando surja una verdadera oposición, y no el puñado de ignorantes que solo sirven para proliferar insultos y desinformación, conozcan el verdadero valor y beneficio de poseer tal moneda. Solo les puedo poner un ejemplo de lo mucho que vale Bitcoin, y es que pagar con Bitcoin sería casi como cargar una pepita de oro y al momento de pagar tuviésemos que raspar la pepita para comprar un producto. Así de sencillo y así de valioso es lo que El Salvador tiene en sus manos. Seguirán habiendo lluvias. ¿Qué digo lluvias? Diluvios de críticas por parte de gente ignorante diciendo que Bitcoin ha bajado su valor y que nunca volverá a subir. Hay tres cosas muy reales en esta vida: la muerte, los impuestos y el valor creciente de Bitcoin. Damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final de este programa, pero no puedo despedirme sin antes darles las gracias por ver mi canal. Recuerden suscribirse, darle like, darle a esa campanita y compartir con todos sus contactos. Les deseo miles de bendiciones y nos veremos a la próxima.